Estimados alumnos, ¿cómo estamos? Pues bueno, hoy vamos a continuar nuestros estudios y ahora vamos a hablar sobre la velocidad. Pues la mayoría de contravenciones de tránsito hoy por los medios tecnológicos se la da también a la velocidad. Es por ello de que de acuerdo a las estadísticas y de acuerdo a donde más se podría decir siniestros existen en nuestro país, está orientado también este curso de recuperación de puntos. Entonces, si ustedes han sido estudiantes de que han perdido puntos también por el tema de la velocidad o tal vez sufrieron algún siniestro, alguna fatalidad por el tema de velocidad, pues bueno, es momento de hacer conciencia y es momento de prestar atención a nuestras clases. Iniciemos entonces con lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar sobre la velocidad como factor de riesgo, velocidad excesiva o inadecuada, los tipos de velocidad, la distancia de detención o seguridad, la conducción ecológica o eco-driving. Pues bueno, la velocidad entonces como factor de riesgo, ustedes deben de entender de que sí, en realidad la velocidad es un factor de riesgo que aumentan las probabilidades de que las personas que viajen en un vehículo sufran un siniestro de tránsito y no solo eso, que tengan resultados desastrosos como por ejemplo invalidez o la mismísima muerte. Entonces es importantísimo tomar conciencia sobre ello. Entonces, importante, ¿no? Las señales de límite de velocidad no es que nos sirven para decirnos a qué velocidad debo conducir, sino es la máxima velocidad a la que es permitido realizarlo. Yo tengo que decidir, según las condiciones de la vía, a qué velocidad voy a llevar a mi auto. Entonces, el exceso de velocidad es definido como viajar a velocidades más grandes que las especificadas en el reglamento y o señales de tránsito. Vamos a la velocidad excesiva. Es viajar muy rápido para las condiciones prevalecientes de la vía y el clima. A pesar de estar conduciendo a velocidades por debajo de las indicadas por las señales de tránsito, los conductores que conducen a excesos de velocidad presentan los siguientes aspectos. Tienen menos tiempo para reaccionar ante situaciones inesperadas, necesitan mayor distancia para detenerse y tienen menos control de su vehículo. Entonces, conducir a velocidades moderadas va a reducir la posibilidad de tener un siniestro y en este caso que tengan uno, las consecuencias no serían serias. Recordemos lo que hemos venido conversando con ustedes, ¿no? La importancia de la distancia, en este caso de parada o de detención. Si yo voy a mayor velocidad, voy a tener, en este caso, mayor mi distancia de frenado o de parada. Si yo voy a menor velocidad, en este caso mi distancia disminuirá. Entonces, fíjense en la imagen de la parte izquierda. Por supuesto, es un atropellamiento, pero en verdad el vehículo iba a muy baja velocidad, por lo cual no fue fatal, sino solamente tal vez un pequeño golpe de la persona, ¿ok? Entonces aquí es importantísimo que ustedes tomen en cuenta lo siguiente, porque muy probablemente tengamos estas preguntas en el examen, así que por favor estemos atentos acá. Si atropella un peatón a menos de 25 km por hora, generalmente ocasionará heridas pequeñas. Lo que les estoy mostrando como estaba en azul, le atropella a la señora. Más de 30 km por hora ocasionará heridas graves. 50 km por hora ocasionará heridas graves y todavía tendrá probabilidades de sobrevivir. Pero más de 55 km por hora es más probable de que fallezca que sobreviva. Aquí les hago un paréntesis. ¿A qué velocidad promedio nosotros transitamos diariamente? Si ustedes me dicen más o menos a unos 50 kilómetros, más o menos cuando en este caso hay tráfico, pero cuando hay vía despejada, ¿conducimos a esa velocidad? Hay que hacernos esa pregunta, hay que preguntarnos nosotros mismos y juzgarnos nosotros mismos si en realidad vamos a esa velocidad. Muchos de nosotros no vamos a esa velocidad cuando estamos en vías que no tiene tráfico. Aprovechamos la vía y aceleramos un poquito más. Pero fíjense lo que les estoy presentando ahora. Que a partir de los 55 km por hora, si yo atropello a una persona, es muy probable de que ella fallezca. Imagínense lo que les estoy diciendo. Así que por favor, a tomar conciencia de nuestra conducción con exceso de velocidad.
La velocidad de circulación y peatones entonces, como les decíamos, la posibilidad de un atropello fatal con un peatón está ligado a la velocidad de impacto. A 20 km por hora, 4% de atropellos son fatales. A 30 km por hora, 9% de atropellos son fatales. A 40 km por hora, 25% de atropellos son fatales. A 50 km por hora, el 90% de atropellos son fatales. Y a 60 km por hora, el 100% de atropellos son fatales, lo que les había dicho. Entonces, este caso, por ejemplo, en este video que les pongo acá, ya no iba tan despacio como la van azul del otro video. Más o menos este vehículo yo le calculo que iría a unos 40 kilómetros, unos 50 kilómetros. Por lo tanto, en este caso, la persona que fue arrollada sí tuvo que haber tenido algún golpe fuerte. Entonces es importantísimo, como les decía, tomar en cuenta si es que yo voy a más de 55 kilómetros, es decir, a 60, el 100% de atropellos son fatales. Imagínense eso. Entonces el exceso de velocidad influencia en los choques en 4 maneras básicas. Incrementa la distancia que viaja el vehículo desde que el conductor detecta una emergencia hasta que el conductor reacciona. Incrementa la distancia necesaria para detener el vehículo una vez que la emergencia ha sido percibida. A mayor velocidad, más fuerte el impacto. Esto es una ley física, ¿no? Choques de velocidades altas reducen el porcentaje de efectividad de los sistemas de seguridad activa y pasiva del vehículo. Lo que habíamos hablado de la seguridad activa y pasiva, por supuesto que esto nos va a ayudar a nosotros, como yo les había dicho, pero si es que nosotros vamos a una velocidad alta, no hay ningún vehículo en el mundo que nos pueda salvar la vida. Riesgos de choques entonces. Estudios indican que el riesgo de que un choque cause una muerte o heridos se incrementa rápidamente, inclusive con un mínimo aumento en la velocidad adecuada de conducir. Investigaciones realizadas en países desarrollados han calculado el riesgo de choques cuando se circula a ciertas velocidades sobre los límites máximos permitidos en zonas urbanas. Entonces aquí tenemos la velocidad y un riesgo relativo de tener un siniestro fatal. Si yo voy a 50 km por hora, un riesgo relativo de tener un siniestro fatal, 1. Si voy a 55, 2. Si voy a 60, 4. Si voy a 65, 10. Si voy a 70, 32. Pero si voy a 75 km por hora, el riesgo relativo de tener un siniestro fatal es de 57. Imagínense lo que es eso. Todavía no llegamos ni a los 100 km por hora. Imagínense que ya a los 75 yo puedo tener un riesgo relativo de 57. Es nosotros conduciendo. Imagínense lo que es ese tema. Por lo cual, si es que yo voy, imagínense, a unos 200 km por hora y mi distancia de frenado es muy corta, se podría decir, para yo disminuir la velocidad, de esos 200 kilómetros yo no voy a bajar, por ejemplo, con el frenado, a unos 70. Yo tal vez bajaré a unos 120, imagínense. Entonces mi golpe va a ser a 120. Entonces quiero que entiendan lo que es ir a exceso de velocidad con este tipo de comparaciones. Aquí está el tema de lo que es velocidad excesiva y no adecuada. Fíjense este experimento que se encuentra realizando la BMW en la actualidad es cómo en realidad hace daño no solamente en el tema de lo que es a los adultos en un atropello, sino a los niños. Fíjense cómo es atropellar a un adulto y cómo es atropellar a un niño. Son totalmente diferentes por la estatura. Entonces, la velocidad excesiva o inadecuada es una velocidad de circulación peligrosa de conducción para las circunstancias de la vía, las condiciones medioambientales, las circunstancias del tráfico imperante y las condiciones del conductor. Debemos reducir la velocidad y detenernos si fuera necesario cuando por situaciones del tráfico nos aproximemos a, por supuesto, un cruce peatonal. Lo venimos hablando en todas estas clases. Es importantísimo el respeto a la convivencia vial y cuál más es en este caso, cuál más es el más vulnerable, como les habíamos indicado, el peatón. Entonces, si yo me estoy acercando a un cruce peatonal, obligatoriamente tengo que detenerme y disminuir la velocidad y detenerme. Ahora, cuando existen aglomeración de personas, es lo más lógico que si, por ejemplo, nosotros estamos en una vía bastante transitada por peatones, no podemos ir pues a exceso de velocidad. Eso sería un crimen de parte nuestra. Por lo tanto, si tenemos una aglomeración de personas, ir a una velocidad menor. También tenemos que
disminuir la velocidad cuando nos aproximemos a un bus escolar detenido con luces intermitentes y su disco pare. Esto yo ya les he venido indicando a ustedes. Aquí hay un tema importantísimo. Cuando este disco de pare está abatido, ¿sí? Y aparecen estas dos lucecitas que aparecen en este caso intermitentes, lo importante aquí es que el conductor que va detrás tiene que parar obligatoriamente. ¿Qué quiere decir esto el disco pare abatible? Quiere decir que existe embarque y desembarque de alumnos. Por lo tanto, nosotros no podemos ser tan inconscientes de rebasar porque muy probablemente los niños vayan a cruzar la calle. También, si es que tenemos adelante nuestro un bus detenido, esto ante una parada de bus, es importantísimo tomar en cuenta por lo mismo. Primero, está embarcando y desembarcando las personas. Y segundo, muy probablemente las personas también quieran cruzar la calle, por lo tanto debemos obligatoriamente, ¿sí?, de reducir la velocidad y detenernos. Esto va a ser importantísimo. Adicional también, cuando vemos un vehículo averiado en el costado de la vía, también va a ser importantísimo, ¿sí?, que tomar en cuenta que muy probablemente haya una persona verificando su vehículo. Hay que disminuir la velocidad. Y también, si es que yo estoy conduciendo y viene un vehículo en el sentido contrario con luces intensas, por supuesto que yo tengo que en este caso disminuir la velocidad. No es en este caso por el otro vehículo, sino por mí mismo, porque él me puede producir el encandilamiento y mi recuperación puede ser tardía. Por lo tanto, aquí, como siempre les he dicho, un tip es si es que tenemos este tipo de encandilamiento del sentido contrario de un vehículo que viene con luces intensas, sí se puede hacer una advertencia al otro conductor, pero lo mejor sería no verle a ese vehículo, sino ver en este caso la línea de finalización de carril, ¿sí? Y nosotros vamos a estar dentro de nuestro carril sin salirnos sin ningún tipo de inconveniente. También cuando ingresamos desde una carretera a una zona poblada es importantísimo la reducción de la velocidad. Aquí en nuestro país tenemos bastante este tema por el tema de lo que son los pueblos que son muy cercanos a las carreteras, entonces hay que diferenciar cuando ya termina la carretera y ya entramos a una zona poblada. Aquí tenemos bastantes reductores de velocidad cuando ingresamos a estos pueblitos, a estas zonas pobladas, pero lo importantísimo en este caso siempre va a ser que tener en cuenta que hay que disminuir la velocidad obligatoriamente. Al aproximarse a un señal de pare o ceda al paso es lo más lógico, hemos venido hablando esto todo de las clases, es importantísimo que ustedes ya empiecen a tener una cultura vial de si veo una señal roja, si veo una señal reglamentaria, es una regulatoria y tengo que yo hacer caso. También cuando ingresemos a un redondel es importantísimo esto, ¿no? Esto, bueno, ustedes deben conocer que punto número 1, cuando yo ya tengo, voy a ingresar a mi redondel, primero que tengo el ceda al paso. Entonces todos los vehículos que se encuentran en el interior del redondel tienen preferencia de vía y yo debo de darles esa preferencia de vía. Me incorporo al tránsito y ahí sí podré en este caso incorporarme al carril que yo desee y aumentar un poco la velocidad. Pero para ingresar allá tengo que tener una velocidad mínima. Y de igual manera al aproximarme a puentes o vías angostas. Cuando el clima no permita circular con normalidad, como lluvia, neblina, polvo, humo, etc., esto lo hemos venido hablando bastante también. Es importantísimo que ustedes tengan siempre 3 acciones que se deba de hacer, ¿no es cierto? Entonces la primera es aumentar la distancia de seguimiento, la segunda es disminuir la velocidad. Y también importantísimo, si yo ya tengo este tipo de factores climáticos, yo debo prender obligatoriamente las luces para, ya saben qué, para que pueda yo observar y también para ser vistos. Y también importantísimo, mi sistema, en este caso de limpia parabrisas, deben estar en óptimo estado y también el de la calefacción para que no tenga problemas de que se empañe el vidrio. Y por supuesto en zonas escolares. Entonces, los tipos de velocidad. Vamos a hablar de los tipos de velocidad. Entonces, aquí tenemos en el país límites de velocidad de acuerdo a lo que establece el reglamento, ¿no es cierto? Entonces, esto también, por favor, para que tomen mucho en cuenta porque va a estar en el examen. Entonces, es importantísimo que ustedes se memoricen este cuadrito, ¿sí? Tenemos lo que son los tipos de vía y los límites máximos, rango moderado y fuera de rango moderado, ¿ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo soy un conductor de un vehículo sedán, ¿sí?
y me voy a rectas en carretera. Mi límite máximo es 100 kilómetros por hora. Mi rango moderado es de 100 kilómetros a 135 kilómetros y fuera de rango moderado más de 135 kilómetros. Ahora yo soy conductor, por ejemplo, de un bus. Me voy en la recta en carretera, tengo mi límite máximo de 90 kilómetros por hora, rango moderado de 90 a 115 kilómetros por hora y fuera de mi rango moderado más de 115 kilómetros por hora. Ahora yo soy conductor de carga pesada y me voy en este caso igual a rectas en carretera. Mi límite máximo es de 70 kilómetros por hora, mi rango moderado será de 70 a 100 kilómetros por hora y fuera de mi rango moderado será más de 100 kilómetros. Entonces, los tipos de velocidad. Si se observa señales de límite de velocidad instaladas en cualquier vía, esta indicación prevalece sobre los límites generados indicados en el reglamento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes tipos de vías en donde se coloca una señalización vertical, por ejemplo, antes de ingresar a una zona escolar, que ahí sería 30 kilómetros por hora o 20 kilómetros por hora, ¿ok? Entonces aquí va a ser muy importantísimo que pese a que, por ejemplo, nos dicen dentro de la parte urbana yo tengo que ir a 50, pero si ahí me está dando la señalización vertical que vaya a 20 o que vaya a 30, tomar en cuenta por favor este tema y disminuir la velocidad. Como habíamos hablado, los límites máximos de velocidad establecidos en el reglamento serán observados solo en las vías rectas de nivel. Caso contrario, la velocidad debe ser ajustada a las condiciones viales, atmosféricas y del conductor antes explicadas. Es decir, por seguridad la velocidad de circulación debe ser reducida. Los límites máximos de velocidad pueden ser por razones por seguridad para otros usuarios, ser reducidas con la correspondiente señalización. Velocidad máxima recomendada. Estas velocidades máximas recomendadas son las que ustedes van a entender cuando lean, por ejemplo, este tipo de señalización preventiva que hay bastante cuando se toman las curvas. ¿Qué quiere decir esto? Me está diciendo a mí, me recomienda que vaya a esta velocidad, ¿sí? Por el tema de tal vez la curva, ¿me entienden? Entonces es importantísimo tomar en cuenta este tipo de señalización preventiva. Entonces, lo que les decía, la distancia de detención o seguridad, esto es importantísimo. Si es que yo, por ejemplo, yo voy a 100 kilómetros por hora y hay algún imprevisto más adelante en la vía, mi distancia de detención va a aumentar, que por ejemplo yo venía a unos 50 kilómetros. ¿Por qué? Por la velocidad. Entonces, este factor, la velocidad, influye directamente sobre el tema de la distancia de detención o seguridad. Entonces vamos a ir explicando cómo funciona esto. El tiempo de reacción es el tiempo que transcurre desde que el conductor recibe un estímulo, puede ser un ruido, una señal, un obstáculo, hasta que responde al mismo. El tiempo de reacción se define comúnmente como el tiempo que tardamos en cambiar el pie del acelerador al pedal del freno ante un obstáculo imprevisto en la calzada. Entonces aquí tenemos, verán, quiero que por favor vayan al gráfico de la derecha, ahí está la distancia de detención o parada técnica. ¿De qué está compuesto? De un tiempo de reacción con su distancia de reacción más la distancia de frenado, ¿ya? Entonces, si yo observo, por ejemplo, un niño cruzándose en la vía, ¡pum!, tiempo de reacción. Yo tengo en mi cerebro, me dicen, tengo que frenar, mi acción va a ser frenar. Ese momento de la distancia de reacción, ¿sí?, a lo que yo voy a frenar, ahí ya se convierte en distancia de frenado. Cuando yo estoy aplastando el pedal del freno, ahí ya se miden en este caso los segundos y las distancias. La distancia de detención o parada técnica va a ser la distancia de reacción más mi distancia de frenado. Si yo estoy a gran velocidad, va a influir bastantísimo, como aquí les pongo yo. Miren por favor el tema de lo que están los metros recorridos durante el tiempo de reacción dependiendo de la velocidad, ¿ya? Entonces, si yo voy a 40 kilómetros por hora, ¿ya? Vamos a, aquí vamos a colocar 40 kilómetros por hora, yo tengo 8 metros en 3/4 de segundo. En un segundo, 11 metros. En 1.5 segundos, 16 metros, ¿ya? Quiero que entiendan, imagínense lo que es estos segundos, cuántos metros yo ya voy recorriendo. A 40 kilómetros es nada esa velocidad, pero fíjense que yo iba a 100 kilómetros por hora, por ejemplo. Yo me termino de, en este caso, de parar en 1.5 segundos en 42 metros. Fíjense lo que es eso. Es inmensa la distancia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que
si yo tengo mayor velocidad, mi distancia de seguimiento será mayor. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de que muy probable, si es que yo tengo algún obstáculo en la vía, a esa velocidad tal vez no llegue a alcanzar frenar por completo. Consecuencias entonces de la alta velocidad. Disminución en la capacidad de reacción del conductor. La distancia de reacción siempre depende de la velocidad de circulación, lo que venía diciéndoles. A mayor velocidad, mayor es la distancia recorrida por el vehículo hasta que el conductor reacciona al estímulo y por lo tanto mayor es la distancia de frenado. La distancia de detención o de parada absoluta aumenta a medida que se aumenta el tiempo de reacción o la distancia de frenado. Entonces el tiempo de reacción no es constante. Además, este también puede incrementarse por la fatiga o cansancio. ¿Por qué? Porque si yo estoy fatigado o cansado, mis estímulos no van a percibir como yo estaría en los 5 sentidos. Por lo tanto, va a aumentar ahí mi distancia de reacción. La somnolencia, si estoy con sueño. La edad avanzada, ¿sí? Las personas de la tercera edad. La pérdida de visión y mala audición, cuando tenemos factores fisiológicos. El estado de salud, cuando estoy mal de estado de salud y me pongo a conducir. La toma de algunos medicamentos, por supuesto, hay algunos medicamentos que nos da somnolencia. La ingestión de alcohol, drogas u otros estupefacientes, por supuesto, en este tema, el tema de lo que es el alcohol y las drogas, disminuye la capacidad de mi accionar en la parte pensamiento con mi acción, ¿ok? Entonces va a aumentar la distancia, en este caso, o el tiempo de reacción. Las comidas copiosas y pesadas, el exceso de calor en el interior del vehículo y el estado anímico. Entonces, aquí está la distancia de parada total, que es la distancia que recorre un vehículo desde que su conductor percibe un obstáculo imprevisto hasta que se detiene, lo que les había indicado. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos con las velocidades que comúnmente tenemos aquí en el país, por ejemplo, de 50 kilómetros por hora. Tengo 14 metros de la distancia de reacción más la distancia de frenado, ¿no es cierto? Aquí tengo en total 28 metros, ¿ya? Fíjense en el de 90, en el 50 kilómetros por hora me detengo en 28 metros. 90 kilómetros por hora me detengo en 70 metros. A 120 kilómetros por hora me detengo en 98 metros. Si se fijan que hay unos niñitos jugando con unos globos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo a 50 kilómetros por hora pude prevenir el siniestro. A 90 kilómetros por hora les atropello, pero no les hago mucho daño. A 120 kilómetros por hora es fatal. Sí, entonces tomar en cuenta esto, por favor. La elección de una velocidad. La elección de velocidad entonces depende de la condición física y emocional del conductor, por supuesto. Si yo en este caso estoy con bastante algarabía, estoy feliz, muy probablemente yo sea propenso a aumentar la velocidad. La destreza, experiencia del conductor, las características y estado de la vía, las condiciones medioambientales, la situación del tráfico existente, las características y el estado del vehículo y su carga. Por ejemplo, también, como tenemos en el video, una persona que en este caso está irritable y que necesita llegar pronto a su destino, por supuesto también en este caso que es una condición emocional del conductor y que muy probablemente sea una persona irrespetuosa de las normas y aumente la velocidad y no le importe nada de lo que está pasando a su alrededor. Entonces, riesgos de choques. Estudios indican que el riesgo de que un choque cause una muerte o heridos se incrementa rápidamente, inclusive con un mínimo aumento en la velocidad adecuada al conducir. A mayor velocidad de circulación, menos tiempo para decidir alguna maniobra de seguridad y salir de una emergencia sin riesgo. Entonces, ejemplos de distancias de detención de acuerdo a las circunstancias de la vía y los vehículos. Esto también es importantísimo. Como les decía, no solamente es uno de los factores de riesgo la velocidad, sino también en este caso tener condiciones adversas de la vía. Por ejemplo, mi calzada mojada. Entonces, les voy a hacer un ejemplo súper práctico. A 90 kilómetros por hora, fíjense en este ejemplo, esta persona tiene una distancia de reacción de 25 metros más la distancia de frenado de 40 metros en pavimento seco. Yo me detengo en 65 metros. Ahora vamos y les hago un ejemplo acá. Vamos a 90 kilómetros por hora en calzada mojada.
De igual manera, los 25 metros, porque la distancia de reacción no va a variar, eso quiero que entiendan, no va a variar, pero por supuesto que varía la distancia en este caso de frenado. ¿Por qué? Porque el vehículo, al tener un pavimento mojado, los neumáticos no van a agarrar de igual manera. Por lo tanto, imagínense cuánto aquí recorrí, 159 metros. Me detuve en 184 metros. ¡Wow! Es más de el, en este caso es el casi el triple, imagínense. Entonces, es importantísimo que no solamente cuando yo esté lloviendo la vía, no solamente es importante aumentar mi distancia de seguimiento, aumentar las medidas de seguridad, sino totalmente disminuir la velocidad. Ustedes acaban de ver. Les estoy dando con ejemplos prácticos y gráficos de que aumenta totalmente la distancia de seguimiento. Quiero aquí también darles un comparativo, ¿no? Velocidad. Vamos, a 40 kilómetros por hora, distancia en pavimento seco 19 metros, distancia en pavimento mojado 42 metros, de incremento porcentual 121%, imagínense lo que es eso, yendo a esa velocidad. Es importantísimo entonces que si es como les decía, si es que está mojada la calzada, disminuir la velocidad considerablemente. Las distancias entonces de seguimiento, lo que yo les venía diciendo, mientras más distancia mantenga usted de otros vehículos, cuando conduce mejores serán sus probabilidades de evitar un choque. Si usted permanece a una distancia de 3 segundos detrás del vehículo que va delante suyo, usted tendrá tiempo suficiente para reaccionar a situaciones inesperadas. También será más visible para los conductores que se acercan y estará en una mejor posición para observar a los vehículos que viajan delante del vehículo frente suyo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo óptimo es que yo viaje atrás de otro vehículo, ¿sí? 3 segundos. Es decir, yo hago mi autoanálisis y digo, ok, me estoy acercando mucho, entonces puedo hacer 1001, 1002, 1003 y esa es mi distancia prudente de estar detrás del otro vehículo. Recordemos entonces que en un siniestro de tránsito existen dos colisiones, que es la primera colisión, ¿sí?, que es el vehículo choca y se detiene. Es necesario especificar que a mayor velocidad incrementará la fuerza de impacto. Y la segunda colisión es que todas las personas y objetos que están en el interior del vehículo absorben esta fuerza del siniestro y como resultado comienzan a moverse hacia adelante a la velocidad que tuvo el vehículo al momento de sufrir el siniestro. Vale aclarar que la fuerza que absorben las personas difiere del siniestro si se realiza con un vehículo en movimiento o con un objeto estático. ¿Ya? Es importantísimo aquí que ustedes entiendan que así como el carro se choca, ¿sí?, así también tenemos que las personas tienen que también moverse lo que venía a la velocidad, ¿sí? No es lo mismo chocarse con un poste, con un árbol, que con un vehículo en movimiento. Por física, en este caso, las velocidades se suman. Cuando yo tengo un vehículo en movimiento, las velocidades se suman y esto es mucho más dañino. Pero si yo me choco con algo que tiene velocidad cero, que por ejemplo es el poste o un árbol, va a ser menor las consecuencias de este siniestro. Pero lo importantísimo aquí es que entiendan que todo lo que está en el interior del vehículo también se va a mover. Es importante entonces que veamos, déjenme ver, aquí no se me abre, pero ustedes tienen en su material de diapositivas, tienen este video que ustedes por favor lo pueden observar. Entonces, existen 3 razones del por qué pequeñas reducciones de velocidad de circulación hacen la gran diferencia en tener o no tener riesgos. Punto número 1, reconocer el peligro. Punto número 2, decidir una acción evasiva, frenar o virar y completar la acción evasiva. Entonces es importantísimo aquí. Reconozco el peligro, decido la acción que voy a realizar y completo la acción evasiva con la prudencia y con el conocimiento técnico que debo tener. Recordemos también el tema de lo que es el campo visual. Es importantísimo que a mayor velocidad yo voy a tener menor campo visual. Entonces, si yo voy con mi vehículo circulando a 70 km por hora, mi campo de visión o mi campo visual va a ser de 75 grados. Pero imagínense, yo voy a 100 kilómetros y fíjense en el gráfico de la derecha, ya no les puedo ver a los peatones, ya no les puedo ver a esos niños que están cruzando la calle.
¿Por qué? Porque mi campo visual ya es de 45 grados, entonces es importantísimo tomar en cuenta esto. Y bueno, dentro de este capítulo también nosotros hemos colocado algo importantísimo que ANETA está ahora promulgando, que es la conducción ecológica o el eco-driving, que ustedes tal vez ya lo han de haber escuchado. Pues bueno, ¿qué es una conducción ecológica o eficiente? Es una nueva forma de conducción con beneficios notables en la reducción del consumo de combustible, las emisiones al ambiente y la mejora de la seguridad en la conducción. Con una conducción eficiente se puede reducir el consumo de combustibles en un 15 y una reducción de emisiones de CO2 en la misma proporción. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para reducción de consumo de combustible basadas en las decisiones? Son estratégicas, operacionales y tácticas. A lo que conlleva las estratégicas, sí, es el tipo de vehículo que nosotros adquirimos de acuerdo a nuestro combustible. Si yo en este caso, yo soy una persona que voy a practicar el tema de el eco-driving, tal vez ya no escoja un vehículo a gasolina, sino tal vez yo ya pueda escoger otro tipo de vehículo, por ejemplo, un híbrido o un eléctrico, que hoy por hoy lo tenemos en el mercado. Entonces es importantísimo este tipo de decisiones estratégicas. También es importante el tema de lo que son los mantenimientos preventivos del vehículo, ya que aquí tenemos un mantenimiento efectivo del motor, una verificación del inflado de los neumáticos y de la alineación de ruedas. Ahora vamos a las decisiones tácticas, que son el tipo de vía, es decir, qué vía yo escojo dentro de la ciudad para yo movilizarme desde mi punto A hasta mi punto B o desde mi origen hasta mi destino. Aquí es importantísimo entonces tomar en cuenta la vía si es que tengo bastantes paradas, semáforos, ¿sí? Entonces es importante, lo mejor que se podría hacer es tomar una vía periférica donde no tenga muchas paradas, donde no tenga muchos semáforos para, en este caso, disminuir el consumo de combustible. Vamos a la inclinación. Al conducir hacia arriba, la forma más eficiente es utilizar la marcha más larga posible con una presión más profunda del acelerador. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, les hago un ejemplo válido. Ir a tercera y aplastar más el acelerador, siempre y cuando no sea muy pronunciada la curva que me quite fuerza. Pero esto es lo mejor que se podría hacer en un eco-driving. Al realizar virajes, conduzca alrededor de curvas en una marcha larga siempre y cuando sea seguro y práctico, también importantísimo, ¿no? En las decisiones tácticas también está el peso. El peso adicional, así como la resistencia al aire, incrementa el consumo de combustible. Conducir con 100 kilómetros de peso innecesarios a bordo ocasiona una reducción del rendimiento del combustible de aproximadamente un 6% en un vehículo de tamaño mediano. Comprueben si llevan objetos innecesarios en la cajuela del vehículo, por ejemplo recipientes extras de combustible o cualquier otra carga que no se necesite. Los vehículos modernos se fabrican pensando en la aerodinámica. Un portaequipaje en el techo del vehículo puede incrementar el consumo del combustible en un 20%. Entonces tomar en cuenta que cuando vayamos, por ejemplo, de viaje y nosotros ponemos estos maleteros en la parte de arriba de nuestro vehículo, estamos cambiando la aerodinámica del vehículo y por lo tanto el auto va a consumir más combustible. El tráfico. Un viaje bien planificado le permitirá llegar a su destino de la manera más segura, fácil y rápida. Evitemos horas a las cuales sabremos que habrá gran congestión y gastaremos combustible y tiempo. Tomen en cuenta que 10 minutos de conducción innecesaria en un viaje de una hora provoca que el rendimiento del combustible disminuya en un 14%. Entonces tomar en cuenta eso, ¿no? Para desplazamientos cortos consideraremos si es posible realizar el trayecto a pie, en bicicleta o en transporte público. El uso de sistemas electrónicos de navegación les permitirá conocer de antemano la ruta más fácil hacia su destino determinado. Decisiones operacionales. Es importantísimo aquí algo. Apagar el motor para espera más de un minuto. El motor del vehículo utiliza combustible incluso cuando no está en movimiento. Esto también tienen que entender. Si mantienen el vehículo inactivo durante más de un minuto, se usa más combustible del que necesita para volver a arrancar el motor. Un motor inactivo durante 10 minutos en posición neutro con el aire acondicionado desconectado consume 130 centímetros cúbicos de combustible, 0.034 de galón. Entonces, importantísimo. Si llego a un lugar y estoy esperando, lo mejor será apagar el motor. La velocidad y las revoluciones. También aquí difiere bastante de cómo nosotros hacemos los cambios de marcha. Si cambiamos la marcha entre 2000 y 2500 revoluciones en motores gasolina y 1500 y 2000 revoluciones en diésel, vamos a disminuir el consumo de combustible.
Introducir la segunda marcha a los 6 segundos aproximadamente es lo mejor que se podría hacer porque estamos quitándole esta marcha de fuerza, ¿sí? Y le estamos liberando un poco al motor. Circular con la marcha más alta posible y no revolucionar demasiado el vehículo. Esto también es importantísimo a la hora de desacelerar, reducir la marcha lo más tarde posible. Siempre que la velocidad y el espacio lo permitan, detener el auto sin reducir previamente la marcha. Mantener una distancia de seguridad mínima adecuada con el vehículo que va adelante, mínimo 3 segundos, aumentando así la seguridad, lo que habíamos hablado. Si sueltan el acelerador cuando se dan cuenta que debe frenar, se detiene el suministro de combustible, con lo que el rendimiento de este aumenta en un 2%. Además, el uso del freno de motor reduce el desgaste de los frenos. Tomar en cuenta este tema. Algo que nos pasa mucho, a lo menos por ejemplo en la costa, es que usamos obligatoriamente el aire acondicionado a una temperatura excesivamente baja. Entonces, cuando la temperatura exterior es de 25 grados centígrados, el aire acondicionado reduce el rendimiento del combustible en un 12%. En áreas urbanas, abrir las ventanas cuando hacerlo sea seguro es más eficiente que usar el aire acondicionado. Sin embargo, aquí tienen que tomar en cuenta algo. Ocurre lo contrario cuando conducen a más velocidad debido a la resistencia del aire. Entonces aquí lo aconsejable va a ser que se utilice el aire acondicionado, ¿no es cierto? ¿Sí? En viajes largos. Y se utilice en áreas urbanas el tema de abrir las ventanas. Entonces comencemos a conducir lentamente, que es 20 km por hora en 5 segundos para ahorrar un 11% de combustible. Evitemos acelerar bruscamente mientras conducimos. Usemos marchas más largas posibles y a bajas revoluciones en cualquier situación. Arrancar el motor sin pisar el acelerador. En los motores de gasolina, iniciar la marcha luego de 30 segundos después del arranque. En los motores diésel, esperar 60 segundos antes de comenzar la marcha. Y aquí hay una pequeña discusión, por ejemplo. Hay muchas personas que indican que los vehículos actuales ya no se los debe calentar. Ok, no se los debe calentar como antes, como el vehículo antiguo que estoy poniendo en el video. Esos vehículos, por supuesto, que se tenían que calentar, en este caso, por diferentes circunstancias que se generaban. ¿No es cierto? Por la mecánica que manejaba esto. Ahora nuestros vehículos tienen una tecnología electromecánica en donde lo manejan de mejor manera. Sin embargo, sí es aconsejable hacerlo un calentamiento de 30 a 60 segundos, no por el motor, sino por, en este caso, un aparato, o se podría decir, uno de los accesorios que nos ayudan también al tema de la contaminación, llamado catalizador. Los catalizadores nos van a ayudar, ¿sí?, a disminuir la emisión de gases contaminantes. Sin embargo, un catalizador frío no tiene la misma función que un catalizador a buena temperatura, ¿sí? Por lo tanto, es importantísimo que un vehículo, ¿sí?, que es de los últimos años, no se lo arranque directamente. ¿Por qué? Porque no va a actuar el catalizador. Por lo tanto, se recomienda que se le caliente de unos 30 a 60 segundos, ¿sí? Y con ello ya el catalizador ya tiene su temperatura y empieza a actuar de la manera correcta, ¿ok? Ventajas entonces de la conducción eficiente y ecológica. Vamos a tener un menor consumo. El conductor con su estilo de conducción es el principal causante del consumo de combustible del vehículo. Entonces, según estudios, se ha evaluado que la conducción ecológica se puede ahorrar de un 10 a un 25% de carburante. Por supuesto, menor gasto. El efecto de reducción de consumo está asociado a un menor gasto en combustible y a su vez un menor gasto en mantenimiento del vehículo. Mejora del confort. Evitando acelerones y frenazos bruscos, se consigue un estilo de conducción tranquilo y reducción de estrés. Con este tipo de conducción se logra aumentar un 35% el confort general de la conducción. Aumento de la seguridad vial. Estudios realizados en países europeos donde la conducción eficiente lleva tiempo implementada demuestran reducciones en las cifras y gravedad de los siniestros de tráfico. Disminución de emisiones contaminantes. La reducción en el consumo de combustible se asocia directamente con la disminución de emisiones contaminantes de la atmósfera. Además, se consigue disminuir drásticamente la contaminación acústica. Ahora vamos a darles unos consejos para una conducción más eficiente y amigable. Entonces, punto número 1, como les había dicho en las primeras láminas de este tema, comprar de manera consciente.
si tenemos los recursos, verifiquemos que tal vez sea mejor ahora un híbrido o un eléctrico. Planifiquemos nuestro viaje, esto es, así tengamos un vehículo a gasolina, planifiquemos a dónde queremos ir y con qué vías vamos a tomar. Para ello también es importantísimo hoy por hoy la tecnología, que muchas de las veces nos dicen qué vías van a estar más cargadas que otras. Comprobemos frecuentemente la presión de los neumáticos y no solamente por un tema de conducción, sino también por un tema de desgaste de los neumáticos, que es lo que nos cuesta, pues no solamente es el tema de que yo voy a ahorrar unos pocos dólares, sino también es ahorrarme en el cambio repentino de llantas. Reducir las cargas innecesarias y evitar el uso de portaequipajes externos, lo que les decía a ustedes, si me voy de viaje, no poner esos armatostes que ponen en el techo para aumentar la capacidad tal vez de carga, voy a aumentar mi consumo de combustible. Y en las mañanas al prender el vehículo dejarlo de 30 a 60 segundos de encendido antes de iniciar la marcha. Entonces, ¿por qué? Por lo que les decía, si bien es cierto, tenemos vehículos ahora electrónicos, mecánico-electrónicos, pero tenemos también piezas mecánicas como los catalizadores que actúan a cierta temperatura. Entonces, dejarlo encendido de 30 a 60 segundos. Acelerar suavemente y mantener siempre una velocidad constante, usar el frenado del motor, no mantener el motor encendido más de un minuto y compensar las emisiones de CO2 que genera. Por ejemplo, aquí les puse un ejemplo de sembrar tal vez un árbol. Son acciones, son estrategias, son operaciones que tal vez no lo hacemos a diario, pero que ustedes tal vez con este tema que les acabo de hablar del eco-driving puedan ustedes generar un agente de cambio hacia las demás personas y tal vez podríamos cambiar un poquito este mundo que hoy por hoy con esta pandemia que estamos pasando nos ha dicho bastante. Entonces es importantísimo también devolverle lo que nos da un poquito a nuestro planeta. Eso ha sido todo, muchísimas gracias, que tengan un buen día.